Como siempre tenemos mesa de análisis de profesores aquí en Tele 13 Noche. Tomás Duval, Universidad Autónoma, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Álvaro. Gracias por estar con nosotros. Axel Callis, Universidad Central, Tú Influyes, bienvenido. Buenas noches, profesor. Hablamos de uno de los temas del día que tiene que ver con la renuncia, ahora con otros antecedentes que se han puesto sobre la mesa, del subsecretario de Previsión Social. ¿Cómo has visto el hecho mismo y el manejo del gobierno del caso, Tomás? Aquí se repite una constante, cada vez que cambian un ministro, un subsecretario, sale hablando después cuestiones que tienen relación con su salida, con el manejo. Y se ha hecho, aquí hay dos cosas, un hecho político, el subsecretario ha hecho declaraciones buscando culpar de cierta manera a la ministra por su salida, pero también hay un hecho de fondo que es saber la veracidad de la acusación que tiene contra él, digamos. A mí me parece importante que eso es el fondo, que hay que aclararlo, más allá de que si era técnicamente él perfecto o viable para la reforma de pensiones. Me parece que primero hay que aclarar la denuncia, los hechos si son verdaderos son graves y por lo tanto corresponde esa salida. Ahora, él ha salido en una posición distinta, ¿no? Él ha salido a decir aquí hay un conflicto político con la ministra respecto a mis posiciones en el futuro de la reforma previsional. Y ahí ha colocado un punto muy complejo para el gobierno, que ha sido, como digo, una constante. La ministra de Relaciones Exteriores lo hizo, los ministros que salen también salen haciendo declaraciones. Todas públicas. Y así varios, digamos, han salido diciendo. Y eso me parece que es grave para el gobierno en sí. ¿Cómo evalúas el manejo del gobierno en este caso puntual? Yo creo que es una noticia que está en desarrollo. Yo creo que nadie se esperaba que el subsecretario saliera a contragolpear, sí, como se dice, a hacer control de daño. Son acusaciones delicadas, el prestigio y la honra de las personas, pero también sabemos que todos los, no sé cuál es la palabra técnica, pero todo lo relacionado con acoso y con todo lo que es, son de lento aparecer. O sea, no es un tema que las víctimas tiendan a decir, sí, yo soy víctima y, o sea... Muchas no quieren hablar a veces. Muchas no quieren hablar, entonces hay que ser súper prudente en esto. Lo que hizo lo que te hace el subsecretario a lo mejor, voy a decirlo derechamente, a lo mejor es intentar una cortina de humo política para tratar de contener el conflicto verdadero, pero nos podemos aplicar el mismo timing a este tipo de delitos, falta, todavía hay que ver, se hace un sumario por lo que tengo entendido. Pero acá se juegan dos fuerzas poderosas, la honra a una persona y también la situación delicada de las mujeres que aparentemente fueron acosadas por el subsecretario. Sí, ahora, golpea la reforma de pensiones porque él lo adjudica, su salida, no a un tema de acoso ni nada de eso que tiene que probarse, sino que a un cierto reconocimiento, sinceramiento sobre las cuentas nacionales que no tenían respaldo, dijo él, Tomás. Sí, a mí me parece que coloca un punto político ahí, pero no veo si el gobierno tiene una reforma, bueno, la salida de una persona no puede hacer caer el proyecto, digamos, esto tiene una consecuencia mucho más larga. Sin duda era una persona técnica, calificada en materia de pensiones y que tenía una posición divergente con la ministra, en eso me parece que tienen sus diferencias. Y está bien, no todos pueden ser monolíticos, hay diferencias. Pero todos los ministros con subsecretarios por eso, siempre tienen algún roce, ¿no? Sí, eso es parte de la naturaleza de los cargos. Exactamente, entonces por eso mismo digo que no puede uno decir, oye, esto coloca en peligro el desarrollo de la reforma previsional. No, pero está colocando una tensión adicional su salida porque él lo está señalando como una causa política. Ese es el punto. Ahora, y de ahí la oposición va a tener hay que entender que esto es una reforma que no pasa ni por una ministra, ni por un subsecretario, pasa por el ministro de Hacienda, el presidente, el Parlamento. O sea, la cantidad de voces que van a concurrir en esta reforma son mucho más que un subsecretario. Sí. Me quedo contigo, Axel, para hablar de la cuenta pública y esta expectativa que hay en el oficialismo. Decíamos que fuera una suerte de hito, pero ya incluso la ministra Camila Vallejo habló de legado o delegados. ¿Qué te pareció eso a ti? Desproporcionado, prematuro y todos los epítetos que se puedan decir. Yo creo que mala, o sea, yo estaba buscando bien para tratar de encontrar un contexto a esa palabra, pero no lo encuentro. Se equivocó, yo creo que se equivocó. Yo creo que el único legado que vale es el que le da la historia y la opinión pública a los gobiernos, y sobre todo el legado político más importante de un gobierno es pasarle la banda presidencial a un par,
por lo menos del mismo bloque o que sea pariente ideológicamente. Vecino al menos. Vecino por lo menos. Entonces, venir a hablar de Legado en el primer gobierno, yo creo que... Primer año. El primer año es realmente antojadizo. Sí, sorprendió, ¿no? Sí, una cuestión, yo diría fuera de todo tono y contexto, no tiene sentido. Yo creo que la urgencia está en que ha tenido un año con 2 derrotas electorales y un déficit en la gestión. Y me parece que esas 2 cosas son las que impactan. Por eso es interesante ver qué es lo que va a suceder el 1 de junio con el discurso, porque debe recomponer no solamente un tema político, sino que estructurar una agenda política que sea clara y definida para las distintas fuerzas políticas. A mí me da la impresión, perdona Tomás, que lo primero que tú hablas, yo creo que el gobierno va a ir por el tema de la gestión administrativa y financiera, o sea, la gestión pública propiamente tal, que es algo que a lo mejor nosotros los santiaguinos no lo notamos, pero en regiones se nota. O sea, cuando hay falta de ejecución de ministerios importantes, cuando el FNDR no se completa o no se realizan las obras. No se gastan los recursos. No se gastan los recursos, no, hay déficit de proyectos o cuando está lento, en regiones se nota mucho. ¿Por qué? Porque gran parte de la mano de obra es y viene de fondos que tienen que ver con inversión. Claro, con proyectos del gobierno. Los llevo al último tema de este panel, que tiene que ver con las declaraciones del presidente de Republicanos, Arturo Esquella, este domingo aquí en Mesa Central, cuando Iván le preguntó qué le parecía el texto, ¿no? El anteproyecto de la Comisión de Expertos. Dice, bueno, si ese va a ser, yo prefiero en realidad la Constitución actual. Y eso ha generado un montón de reacciones. Tomás, ¿exceso de sinceridad? ¿Se equivocó? ¿Tiene intención? Yo creo que es sincero en lo que está diciendo, porque ha sido la postura del Partido Republicano. Del 2020. Desde el inicio el Partido Republicano ha tomado esa postura. Me parece que uno es un poco discordante con lo que había dicho José Antonio Kast, digamos, en un tono muy distinto. Sí. Pero me parece que esto es propio de las dinámicas políticas. Un partido que venía siempre de la confrontación, desde la oposición ahora a tener una iniciativa política, yo creo que ha tenido estas pequeñas tensiones, y vamos a ver esas tensiones dentro del Partido Republicano naturalmente. Podríamos decir que ya uno empieza a percibir con lo del Rojo Edwards, Esquella, sí, y las 2 almas del Partido Republicano. O sea, si uno habla de las 2 almas del gobierno, acá uno ya empieza a ver que no opera como un regimiento. Rojo Edwards encabeza una lista disidente prácticamente contra este proyecto. Claro, entonces... es que donde esté el Rojo Edwards va a ser disidente. Claro, pero entonces... donde esté. Si aplicamos el tema de las almas a todo ente político, capaz que ya podemos empezar a hablar de las 2 almas del Partido Republicano, y hay que luego ver la bancada de los 22 que llegan, sí, o 23, no sabemos todavía cómo va a operar el Chisel, de qué almas son cada uno. Sí, eso es lo interesante. Sí, ahora, cuando estábamos comentando esto mismo hace 3 semanas, después del resultado de la elección, decíamos, no, acá evidentemente Republicanos tiene otra responsabilidad, va a tener que intentar sacar esto adelante, porque también va a impactar en la candidatura de Kast, decíamos en ese momento. Pero parece que se está relativizando eso, ahora como que no están mirando cuánto influye en si le sirve o no a Kast llegar a la moneda el resultado de esto. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque han dado señales de querer presidir el Consejo, sí, no es menor. Eso es controlar. Eso es tratar de controlar efectivamente cómo va a ser el Consejo, porque quien va a tener la presidencia va a ser un miembro del Partido Republicano, y me parece que va a ser una mujer. Eso es todo lo que hasta el momento indica. Y dejaron a su candidato más votado, a Silva, lo dejaron como jefe de bancada para que opere en un sistema distinto de lo que es la mesa directiva del futuro Consejo. Entonces, yo creo que están ejecutando maniobras, están reunidos hoy día y mañana, es decir, tienen una cierta estrategia, y me parece que eso es lo que vamos a ver en el desarrollo del Consejo. Ahora, yo creo que una cosa es lo que la naturaleza humana ordena y política, y otra cosa es lo que le convenga, porque claramente sí, claro, a Kast le conviene hacerla corta. O sea, el mejor escenario para Kast es tratar de tener esto aprobado en 2 meses, que se adelante la elección, que es algo que está en el aire, el que se adelante la elección de diciembre, que todo el mundo está reclamando, que es 2 semanas antes de Navidad. Entonces, no le vendría mal al sistema que fuera en octubre. ¿Se puede hacer eso? ¿Es factible? Sí, 4/7. Mira, sí, vamos a ver. Para no votar con tanto calor, digo. Como en España adelantaron, sí, pues, por otras razones. Axel Calle y Tomás Duval, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien.